Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Antes de empezar con estos dos hermosos cantos, vamos a pedir a todos ustedes si tienen algún aparato celular, no se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir este hermoso servicio que va a ser dirigido a nuestro Padre Celestial. A nuestros hermanos que están sintonizándonos por vía Facebook le damos la bienvenida y nuevamente le hacemos la cordial invitación que venga y se reúna con nosotros para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Dos hermosos cantos. Número 123, en la cruz. Número 123, en la cruz. Si estamos listos, cantemos. Murió el pecado, fue a Jesús, por rey mi dolor. Perdido era de solo, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fin vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz me fue el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fin vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se saltó. Confiar en él me place, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fin vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perpetuo amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fin vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Un canto más, hermanos, número 126, solo la sangre. Un canto más antes de participar de la cena del Señor, solo la sangre. Primera estrofa, varones; segunda estrofa, mujeres; coro, todos juntos. Número 126. Si estamos listos, cantemos. Que me puede dar perdón, Solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón. solo de Jesús la sangre, Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate
tranquilidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, Solo de Jesús la sangre. tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, Solo de Jesús la sangre. el Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Adelante, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 y adelante. Revelations chapter 22, verse 1 through 14. Revelation chapter 22, verse 1 through 14. And it says, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán sus rostros, y su nombre estarán en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado sus ángeles para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no seas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y a mí galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas
en la ciudad. Revelation chapter 22, verse 1 to 14. And it says, "And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and the Lamb. In the middle of his street, and on either side of the river, was a tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, for the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servant shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord gave them light, and they shall reign forever and ever." Then he said to me, "These words are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel to show his servant the things which must shortly take place. Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the word of the prophecy of this book." Now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, "See that you do not do that. For I am your fellow servant, and of your brethren, the prophets, and those who keep the words of this book, worship God." And he said to me, "Do not seal the word of the prophecy of this book, for the time is at hand. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter to the gates of the city." Amen. Ese cafecito, Mingo. Una vez más, gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de estar con ustedes en esta ocasión, que nos están sintonizando por medio de Facebook, y le pedimos que por favor venga y visítenos cuando tenga tiempo, oportunidad, usted y su familia. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Once again, we're so privileged that God has given us an opportunity to come together and to worship Him. And we want to welcome you that are viewing us through means of Facebook. Once again, we are happy that you are doing so, and we would like to invite you and your family to come and visit us whenever you have time. We're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos. Gracias por su presencia. Estamos conscientes que entre nosotros tenemos a personas que nos están visitando y también estamos contentos y alegres por su visita. Queremos decirle que si acaso les podemos ayudar en cualquier necesidad espiritual, estamos listos para hacerlos. Tenemos un grupo de ancianos que están preparados y listos para ayudarles con cualquier pregunta o necesidad espiritual que usted pueda tener. Así que le invitamos para que aproveche estas oportunidades que tiene delante de usted. For those of you that are here with us this morning, we're so happy that you are here, especially to those of you that are visiting with us this morning. We're so happy that you are among us, and we would like to let you know that we are here to help you in any way that we can. We have a group of elders that are ready and prepared to be able to answer any of your questions that you might have, or any of your spiritual needs that you might have.
and we would like for you to take advantage of those opportunities. En los domingos por la mañana estamos estudiando las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. During Sunday morning services, we are studying the Beatitudes of the book of Revelation. Ya estamos en la última, we are already in our last Beatitude, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14. We find the last Beatitudes of the book of Revelation in chapter 22 and verse 14. Y miramos ahí, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos dice concerniente a esta bienaventuranza: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. And we notice that this beatitude is making reference to the cleansiness of ourselves, and also the importance that it is for us to be able to be cleansed, to be sanctified. Because there's two reasons that are given here within this verse. Number one, in order that we may be a participant of eternal life. And second, in order that we may enter through the gates or through the doors into the city. Tenemos que entender, hermanos, que este lenguaje aquí es un lenguaje que se está describiendo de una manera con una metáfora. Y nos estamos viendo que esta metáfora se está refiriendo primeramente al pecador, y segundo, ¿verdad?, que el pecador tiene oportunidades delante de sí mismo para poder obtener vida eterna y para poder tener entrada a la iglesia. Ese es el mensaje de este versículo. You need to understand that whenever we read verse 14, we're looking at a metaphor. We're looking at this figurative language, which simply means the following. It is making reference to a person that has sins in his life and has not entered into Jesus Christ yet. And it is making aware of that fact that he or she has that privilege to be able to come into Jesus. And once they do, then they will have access to eternal life. And also the Spirit will add them into the church, the body of Christ. Y este es el mensaje que vamos a ver hoy en esta mañana. Pero antes de empezar, vamos a Dios en oración. This is the message that we will be looking at this morning, but before we start, let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de poder estar ante su presencia, para que así, eterno Dios, podamos ser recipientes de tu palabra por medio de este siervo. Te pido, eterno Dios, que me ayude para que así, eterno Dios, pueda comunicar fácilmente tu mensaje y que ningún impedimento, estorbo, entre en la mente de nosotros, a lo cual nos pueda llevar, eterno Dios, a confusión, sino que únicamente tu palabra, para que así pueda haber claridad, entendimiento en lo que vamos a escuchar, y así, eterno Dios, que nosotros podamos actuar conforme a la necesidad nuestra. Te ruego pues, eterno Dios, por todo esto. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you give us to study another portion of your word. And in doing so, Father, I ask for thy servant that you will give me that which is needed to be able to present clarity, to be able, Father, to present your word, to communicate it in such a manner that all of us will understand. And in doing so, Father, that no hindrance will fall within our mind, that we will be able to understand, that no confusion will rest in our mind, and thus that we will come to the opportunity, Father, that we have before us to make that decision, to assimilate those things that we've learned this morning. We ask this in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Como he dicho, hermanos, este versículo está escrito en forma de una metáfora. Y miramos nosotros que la metáfora simplemente nos está diciendo de que el ser humano tiene que hacer algo antes de que venga Jesucristo. Es decir, el ser humano que se encuentra en pecado. Cuando usted y yo leíamos los versículos del 6 al 14, nos damos cuenta que la frase sobresaliente en este párrafo es vengo pronto.
Vuelva a leerlo y cuente qué tantas veces esta frase aparece en este párrafo. Y miramos nosotros entonces que el énfasis que nos está dando la Escritura es concerniente a nuestra preparación antes de que venga Jesucristo. Mucha gente no cree que Jesucristo habrá de regresar por segunda vez. Y no hay que sorprendernos concerniente a esto, porque en el tiempo de los apóstoles, en segunda de Pedro capítulo 3, miramos nosotros que habían aquellos los cuales se burlaban de aquel que predicaba y enseñaba concerniente a la venida de Jesucristo. Y hoy en día hay personas que no creen en Dios, no creen en Jesucristo, mucho menos que Jesucristo habrá de regresar por segunda vez. Bueno, Jesucristo habrá de regresar por segunda vez. Esto es algo que se nos ha prometido a través de las Escrituras, no solamente por Dios el Padre, sino que por Jesucristo mismo y por los ángeles nos han dicho que Jesucristo habrá de regresar. Pero una cosa que debe de usted entender, así como yo la debo de entender, es que debemos nosotros de estar preparados. ¿Y qué tantas parábolas hemos leído en el Nuevo Testamento concerniente a nuestra preparación para poder estar listos y preparados cuando Jesucristo venga? Hay cantidades de parábolas que nos enseñan esto, y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados. Y lo primero que nos enseña el texto es de que el pecador debe de estar seguro que haya lavado sus ropas. Que haya lavado sus ropas. Whenever we look at Revelation chapter 22 and verse 14, we once again emphasize that this verse is written in a metaphor, and therefore it is making reference to certain things that you and I have to do, in reference to the individual that finds himself or herself in sin. But notice the outstanding phrase that is normally found in this pericope. Whenever you read verses from 6 to 14, the outstanding phrase is, I will come quickly. And it is making reference to Jesus Christ coming for the second time. Now I know that there are certain people nowadays that don't believe this. There are people that don't believe in God. There's people that don't believe in Jesus Christ. There's people that don't believe in the second coming of our Lord Jesus Christ. But we shouldn't find ourselves surprised concerning this, because there were people back in the apostles' time that believe in the same manner. For example, when you read 2 Peter chapter 3 and verses 1 and following, you will notice there that there were people that mock those people, the Christians, that would preach and teach that Jesus Christ was going to return for the second time. So it is no surprise to us to believe and understand that nowadays there are people that have such a mentality. But the fact is that the Bible speaks that Jesus Christ will return. The Father pronounced the second coming of His Son. Jesus Christ pronounced His second coming. And the angels pronounced the second coming of Jesus Christ. So therefore we have witnesses, biblical witnesses that relate to us that Jesus Christ is going to come for the second time. And the thing about it is that we as people that live on this world need to understand that there has to be a preparation in order to be able to receive Jesus Christ when He comes. Think of all the parables that we read in the New Testament that speaks of this, that speaks of a preparation that you and I should have in our life in order to be able to be prepared for the second coming of our Lord Jesus Christ. And one of the things that John is making us aware of here in the book of Revelation chapter 22 and verse 14, first of all, is that there has to be a sanctification. There has to be a washing of the robes. Y miramos nosotros, hermano, entonces que el lavar la ropa significa de quitar el pecado de nuestra vida. Recuerde que usted y yo hemos nacido en inocencia. No hemos nacido en pecado, como muchos pretenden enseñar. No hemos nacido con el pecado de Adán, como muchos enseñan. Eso es mentira, la Biblia no habla de eso. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que los niños nacen sin pecado. Jesucristo mismo, al mirar las criaturas,
dijo, dejad los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 18 y Mateo capítulo 19 nos viene a enseñar esta lectura en donde Jesucristo le dice, dejad los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y noten, cuando Jesús se confronta con Nicodemo, un hombre ya adulto, le dice que la manera en cómo él puede entrar en el reino de Dios es concerniente al lavamiento, es concerniente al bautismo. A lo cual Nicodemo le contesta, Señor, ¿es posible que el ser humano entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer de nuevo? Pero no estaba comprendiendo el concepto que Jesucristo le estaba enseñando. Está hablando de un nuevo nacimiento, es decir, espiritual. La persona viene a nacer del agua, del bautismo. Eso es lo que Jesucristo le estaba dando a entender. Pero noten el concepto en Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo que tenemos dos cosas aquí. Jesús diciendo a los niños, dejar ellos venir a mí porque Dios es el reino de los cielos. A un adulto diciéndole, tú no puedes entrar en los cielos porque tienes pecado y tienes que hacer algo para quitar tus pecados. Solo que el ser humano cuando viene a este mundo, cuando nace, viene al mundo sin pecado. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 nos da a entender que el hombre ha sido criado en rectitud, es decir, sin pecado. ¿Por quién? Por Dios. El pecado viene después, como dice Isaías 59 versículo 1 y 2, cuando uno como ser humano deja la comunión de Dios a consecuencia de las transgresiones y pecados. Cuando yo vengo a pecar en mi vida, cuando yo vengo a fallar el blanco que Dios me ha puesto, entonces ya dejo la comunión con Dios y el pecado entra en mi vida y por lo tanto tengo que lavar mis ropas de ese pecado. Jeremías dice, capítulo 12, versículo 22, que la lejía más fuerte en aquel entonces, el jabón más fuerte en aquel entonces, no podía quitar el pecado del alma. Se necesita la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que llega el tiempo cuando uno viene al pecado. Génesis capítulo 8 versículo 21 dice que ese tiempo es cuando entramos en nuestro estado de juventud. Es cuando el pecado entra en nuestra vida, cuando ya viene un reconocimiento entre el bien y el mal y preferimos escoger más el mal que el bien. Proverbios capítulo 22 y versículo 15 también nos habla de este mismo concepto. Entonces el pecado entra y mancha nuestra alma. Y a consecuencia del pecado, Dios entonces ya no puede tener comunión con usted. Entienda eso. Dios no puede tener comunión con nosotros porque el pecado no permite. El pecado es parte de Satanás. El pecado produce muerte espiritual. Romanos 6, 23. Y por lo tanto Dios ya no puede tener comunión con usted. Tiene que lavar sus ropas para que venga a ser santificado, para que venga a ser justificado, para que así pueda tener relación con Dios nuevamente. Whenever we read Revelation chapter 22 and verse 14, we notice that the first thing the Bible speaks of is that we need to cleanse our robes. There has to be a sanctification within our life. And the reason for that is because sin dwells within our life. Now, contrary to the teachings and the thinkings of several people, man is not born with sin. A child is not born with a sin. The Bible makes it very clear that a child is not born with sin. For example, when we read Matthew chapter 18 and Matthew chapter 19, Jesus Christ says, let the little children come to me, for theirs is the kingdom of God. In other words, the kingdom of God belongs to them. They are in the kingdom of God. But whenever you go to the example of John chapter 3, and you look at Jesus Christ speaking to Nicodemus, he tells Nicodemus to do something. For example, in verse 5, he says, verily, verily, I say unto you, unless you are born of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Here you can have two concepts. One is an adult, Jesus Christ telling Nicodemus, you're a sinner.
And you have to do something within your life in order to be able to become part of the kingdom of God. And here he's telling the children, you are the kingdom of God. You belong in the kingdom of God. So that means that they have no sin. And it corresponds with the Bible. See, the Bible in Ecclesiastes chapter 7 and verse 29 says that man is born without sin. Man is born perfect. And therefore it is when he becomes a young person, a teenager, according to Genesis chapter 8 and verse 21 says that's when sin enters into the life of a person. It corresponds with Proverbs chapter 22 and verse 15. So sin enters into the life of a person. And once sins enter into the life of a person, God no longer has relationship, a communion with the person, because he cannot dwell where there is darkness. John chapter 1 and verse 5 speaks of that. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2 speaks of that. So therefore, there is a problem. And the problem is the sin cannot let God have communion, companionship with you. Thus, you have to cleanse your robes. You have to wash your robes in order to be able to once again be rectified, reconciliated, and come in communion with God. Y miramos nosotros, hermanos, que esto se hace por medio del bautismo. And this is done through the means of baptism. Baptism is the only thing that can take away your sin. El bautismo es lo único que te puede quitar los pecados. El creer no te quita nada. Creer en Dios no te quita nada. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Énfasis en la palabra hacer. The Bible says in Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those that do the will of God. And the emphasis is in the do. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que todo pecador venga a ser bautizado. And the will of God is that every sinner comes to be baptized. That's what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? And what do we do that for? And why do we do that for? Well, Revelation chapter 22 and verse 14 speaks of that. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 nos da la razón en por qué tenemos que ser bautizados. Parte, ¿verdad? No todo, pero parte. Dice, para que seamos participantes de la vida eterna. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén? La vida eterna. Adán y Eva perdieron la vida eterna. Y si usted no me cree en eso, lea Génesis capítulo 3 y versículo del 20 en adelante. Y miramos ahí, ¿verdad? Que Dios los vino a sacar del jardín del Edén. Porque Dios dice, ya sabiendo entre el bien y el mal, y vengan y coman del árbol de la vida. En otras palabras, Dios le quitó eso. Y por lo tanto, miramos nosotros que desde ese punto en adelante el pecador no tiene acceso de la vida eterna. Pero ahora miramos nosotros que el libro de Apocalipsis nos está enseñando que para poder tener acceso o el derecho a la vida eterna o al árbol de la vida, uno tiene que lavar sus ropas, uno tiene que ser bautizado. Y es lo que Jesucristo nos da a entender en Juan capítulo 3 y versículo 15. Considere pues lo que dice las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 3 y versículo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 3 versículo 15 dice, para que todo aquel que en él creya no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay manera en cómo obtener vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Da la promesa de que la vida eterna se puede obtener. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y según Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, para estar en Cristo, note lo que dice Gálatas 3, 26 y 27.
dice la palabra del Señor lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor lo siguiente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, pongan atención, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, el bautismo nos viene a vestir de Cristo. El bautismo nos viene a limpiar nuestras vestiduras y nos viene a poner en Cristo Jesús. Y según Juan capítulo 3, versículos 15 y 16, estando en Cristo, entonces uno tiene el privilegio de la vida eterna. Obtiene la vida eterna. Entonces, el bautismo es importante porque nos da el derecho al árbol de la vida. Nos da el derecho de tener una vida eterna. Y este es el concepto que la Biblia habla. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así. Versículos que no voy a leer en inglés, hermanos, por causa del tiempo, pero usted los puede notar. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si uno está en Cristo, ¿y cómo puede estar en Cristo? Gálatas 3:27, bautizándose en Cristo. Y cuando uno se bautiza en Cristo, ¿qué es lo que recibe? Vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Entonces, estando en Cristo, uno ya es una nueva criatura. ¿Y qué es lo que significa esto? Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados y delitos. ¿Cuándo ocurrió eso? Colosenses capítulo 2 y versículo 12 y 13 dice, sepultados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Solo que el concepto, ahí está en la Biblia. El concepto es de que una vez que la persona lave sus ropas, se santifique, Dios le da el derecho de ser participantes del árbol de la vida. Y por lo tanto, miramos nosotros que esa situación se debe de mantener siempre con cuidado, porque se puede perder. Podemos perder la vida eterna, la estancia con Dios. El pecado y Satanás son bien astutos. Por eso, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente para tratar de devorar, para tratar de destruir. Solo que tenemos que entender esto. Whenever we read Revelation chapter 22 and verse 14, we notice there that one of the things that the sinner or the person that finds himself in sin needs to be baptized, to be cleansed, to be washed away from their sins, is because whenever that takes place in their life, they are given the right to be a participant of eternal life. They're given the right to be a participant of eternal life. And eternal life is something that is only found in Jesus Christ. For example, when you go to John chapter 3 and verse 15 and 16, read those two verses and notice that it is making reference of eternal life. And notice who is the one that gives you eternal life. It is Jesus Christ. So if Jesus Christ gives you eternal life, then the question is, well, how do I get into Jesus Christ? Well, that answer is found in Galatians chapter 3 and verse 27. For those that are baptized in Jesus Christ, you see, whenever you're baptized in Jesus Christ, you are washed away from your sins and you're clothed with Christ. And once you're clothed with Christ, then you have eternal life. And that eternal life is something that
is the result whenever baptism happens. Because whenever you go to Ephesians chapter 2 and verse 1, notice what the text says. Whenever you go to Colossians chapter 12 and verse 13, notice what the text says. That eternal life is given when the person has risen from the waters of baptism. You're given eternal life, you're clothed with Christ, and therefore you're made a participant of eternal life. And that's what the verse 14 says. Revelation chapter 22 and verse 14, that's what it's making reference to. But also it is making reference to the fact that you enter through the gates, through the doors, into the city. And what is all of that has to do with what we're saying? Once again, it is a metaphor. And therefore it is making reference to the church. Otra vez, hermanos, noten de que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, una metáfora que dice, después de que uno obtiene el derecho al árbol de la vida, puede entrar por las puertas en la ciudad. Es una metáfora. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia. En la iglesia, el Espíritu Santo no añade a pecadores. Porque una persona que cree todavía tiene sus pecados en sí mismo. Y el Espíritu Santo no lo va a añadir a la iglesia. Entendamos eso. Porque los pecados únicamente se lavan en las aguas del bautismo. Entonces miramos nosotros que para entrar a la iglesia uno tiene que ser bautizado y entonces el Espíritu Santo ya comienza a hacer su trabajo. Debajo de esta agua aquí uno no ve, pero esto es lo que ocurre. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 contiene pues lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra lo siguiente. Dice, y esto erais algunos, ¿qué? Pecadores. Acaba de hablar de pecados. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ese es el bautismo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Señor Dios, o nuestro Dios. Noten lo que dice este versículo. Cuando una persona es bautizada, en el bautismo ocurre ¿qué? La santificación. Pero ocurre también la justificación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que hizo todo posible. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Su sangre justifica, Romanos 3, 23 y 24. Su sangre santifica. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Pero luego noten que todo este trabajo es hecho ¿por quién? Por el Espíritu Santo, dice el texto. El Espíritu Santo santifica, justifica en este momento. Ahora, no lo vemos, pero está ocurriendo porque la Biblia lo enseña. Pero miren otra cosa también que ocurre. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo también? Porque por un solo espíritu todos fuimos en un cuerpo. ¿Pero qué se refiere este lenguaje cuerpo? Colosenses capítulo 1, versículo 18, no sé lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Solo que ya entiende? El cuerpo es la iglesia. Solo que cuando dice 1 Corintios capítulo 12 que fuimos trasladados a un cuerpo, es decir, fuimos trasladados a la iglesia, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cuál iglesia? Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 18, sobre esta roca estableceré mi iglesia. Es singular. Y Jesucristo está diciendo mi iglesia. Cuando yo digo mi esposa, es porque lleva mi apellido. Tiene mi apellido. Yo le di el derecho, ella obtuvo el derecho de tener mi apellido. Es mi esposa. Cuando Jesucristo dice mi iglesia, entonces quiere decir la gente que le pertenece a Él. Y eso es lo que la palabra iglesia de Cristo significa. Iglesia quiere decir los llamados, la gente. ¿De quién? De Cristo.
La gente que le pertenece a Cristo, no a nadie más. Es todo lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, entonces, miramos nosotros que la obra del Espíritu Santo nos da el privilegio de entrar a la iglesia. Porque no todos están dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Esto es entendible. Y hay algunos entre nosotros, ¿verdad?, que aún no estamos dentro de la iglesia. Dios lo sabe. Dios sabe. Pero lo digo para que lo entendamos, que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que mi pregunta a usted esta mañana a usted: ¿tiene usted el derecho de la vida eterna? ¿Tiene usted el derecho de entrar por las puertas o de entrar a la iglesia? Ha lavado sus ropas, tiznadas de pecado. Si la contestación a estas preguntas es no, entonces mi respuesta a usted: ¿qué espera? ¿Qué está esperando? Porque la Biblia no es cuestión de emociones. Si usted está esperando algo que le toque el corazón y que la motive, la Biblia no habla de eso. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No dice finterás la verdad, no dice espera hasta que la sientas. Dice tienes que conocer. Y cuando usted conozca ya lo que es correcto, lo que la Biblia enseña, entonces ¿para qué espera? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Dios hablándole a usted directamente. So whenever we look at Revelation chapter 22 and verse 14, the second thing is it will give you the privilege to enter into the body of Christ. And we have read verses, for example, 1 Corinthians chapter 6 and verse 11, that makes us aware of something that's happening underneath the water. You and I are not seeing these things, but they're happening because the Bible speaks of it. There is sanctification, there is justification, and the Holy Spirit is translating the person into the body of Christ. That's what verse 11 says in 1 Corinthians chapter 6. You and I do not see this, but it happens. It happens. Because in baptism you're sanctified. And what sanctifies you? The blood of Jesus Christ. It justifies you. Romans chapter 3 verse 23 and 24, it justifies you. It sanctifies you. 1 Corinthians chapter 6 and verse 20. But also when you're risen from the waters of baptism, the Holy Spirit now adds you to His church, that is the church of Jesus Christ. And that's what 1 Corinthians chapter 12 verse 13 says. It does not add you to no other body. 1 Corinthians chapter 12 verse 13 says it will add you to a body. And when you go to Colossians chapter 1 and verse 18, the body is the church. So it adds you to the church. That's the work of the Holy Spirit. So whenever you wash your clothes, you'll have that privilege to enter through the doors, to be able to enter into the church. Now the question that I have for you this morning is the following. What are you waiting for? If you know all of these things, what are you waiting for? If you're waiting for something that is going to arouse your emotions, that this is not what the Bible teaches. The Bible teaches in John chapter 8 and verse 32, you shall know the truth and the truth will liberate you. Notice the word know. You will know. Once you know, that's it. There's nothing that's going to happen. The Bible is not about emotions, it's about knowledge, intellect, that you know what the Bible speaks of. And once you know, then there has to be an action. So my question to you this morning is, do you know? And if you know, what are you waiting for? There will never be a right time
The right time is now. 2 Corinthians chapter 6 and verse 1 and following says, the hour of salvation is now. Right now. Not tomorrow, right now. But the choice is yours. We do not force you, but we encourage you to do those things that are right. Because the Bible says it is right. So what are you going to do? ¿Qué van a hacer, hermanos? La decisión es de ustedes. The decision is yours. But we're going to give you time to think about it as we stand and sing an invitation song. Pero te vamos a dar tiempo mientras que nos ponemos de pie, entramos buscando invitación para que haga su decisión. Puesto de pie. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, por favor, para entonar el himno de invitación número 73. A Jesucristo ven sin tardar. Número 73. Número 73. Si estamos listos, cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, quiero diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y tú acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor?